Profesor, buenas tardes. En esta oportunidad expondré sobre la investigación del sistema constructivo de albañilería confinada. Como primer lugar tenemos la introducción, que vendría a ser que la albañilería confinada es el conjunto o sistema de construcciones formados por muro de ladrillos reforzados en los extremos por columnas de amarre y en la parte superior por una viga de concreto. Estos elementos a su vez están compuestos por unidades de arcilla, silicecal, de concreto, adheridas con montero de cemento. Este tipo de albañilería es la más usada en el Perú, ya que es económica y no es muy difícil de construir. Luego tenemos el proceso constructivo. En todo proceso constructivo de la albañilería confinada se necesitan los materiales básicos que vendrían a ser el cemento de 1P, el encofrado puede ser de madera, coníferas o latifoliadas o de fierros. También necesitamos la piedra chancada de origen ígneo, la más usada es del tamaño de media pulgada. Luego tenemos la arena lisa o gruesa, unidades de albañilería, vendría a ser ladrillo, tanto para muros portantes como para muros no portantes, o sea, tabiques. Luego tenemos el acero corrugado de grado 60 grados de un esfuerzo de fluencia. En todo proceso de construcción de una vivienda de un sistema de albañilería confinada, lo primero que vendría a hacer sería vaciar el suelo, y como primer proceso tenemos el cimiento, que vendría a ser que el cimiento es la base de todo proceso constructivo, ya que esta es la encargada de soportar el peso de las columnas de los muros portantes. Muros que soportan el peso de las estructuras generalmente se utilizan para el concreto, se utiliza el cimiento corrido. El cimiento corrido vendría a ser el cemento más el hormigón más el agua y la piedra zanja. Respecto a las normas de construcción, los cimientos corridos concreto ciclopio vendría a ser el 30%. Este concreto debe tener una resistencia de 175 kilos sobre centímetros cuadrados y un resto de 210 kilos de centímetros cuadrados. Para poder hallar la resistencia del cemento podemos utilizar la fórmula que vendría a ser 1 en 20 más el 30% de la piedra grande con resistencia de 100 kilos sobre centímetros cuadrados. Para saber la profundidad en que el cimiento debe de estar, dependerá de tres principales factores, que vendría a ser la primera, el tipo de suelo, que dependerá de la ubicación del terreno. El segundo factor vendría a ser el peso o peso total a soportar, o sea, si vas a considerar uno o dos pisos o más. Pero normalmente, de acuerdo a las normas establecidas, se debe considerar unos 50 centímetros de profundidad como mínimo. Luego tenemos el sobrecimiento, que vendría a ser, su función es proteger al cimiento. El ancho del sobrecimiento corresponde al ancho del muro a ser soportado, o sea, el ancho de las unidades de la albañilería, y una altura recomendada de 300 centímetros por encima del nivel del terreno natural. Normalmente se recomienda impermeabilizar con elementos químicos para evitar el ingreso del agua al interior de los muros. Pero en el caso que usted no tenga, digamos, la economía para poder utilizar ese elemento químico, puede usar plástico para cubrirlo del agua. Con respecto a las especificaciones técnicas para el sobrecimiento, se emplea para un cemento Portland tipo 1. Sí. Luego tenemos como tercera fase los muros, que en la albañilería confinada existen dos tipos de muros, que vendrían a ser los muros portantes, que son muros que resisten el peso de la estructura y utilizan unidades macizas de albañilería, o sea, el ladrillo King Kong. Luego tenemos los muros no portantes, llamados también tabiques, que sirven para separar los espacios de la casa y se utilizan las unidades huecas. Para el proceso constructivo se recomienda tener siempre el primer piso hecho de muros con ladrillo King Kong, ya que son más resistentes, y para el segundo piso podría tener la opción de usar el ladrillo pandereta. En el armado de los muros se necesitan los siguientes materiales, que vendrían a ser las unidades de albañilería, como bien te dije, el ladrillo King Kong y el ladrillo pandereta. Luego tenemos el montero,
que debe tener una altura de 1 a 1.5 centímetros por regla. Los muros se deben realizar con un espesamiento y grosor del montero respectivo de 1.5 centímetros. Se recomienda que antes de la colocación de los ladrillos al muro se les debe de mojar para que el montero se siente correctamente en los ladrillos. Se debe de hacer no más de 1,20 metros de altura por jornada de trabajo, así evitaremos que el montero se deforme. En la unión del muro con la columna se debe de dejar 5 centímetros de distanciamiento por regla y los muros de albañilería confinada no pueden ser cortados, o sea, cortados para poner las instalaciones eléctricas de la luz o del agua, porque podría estar causando de que no sea tan resistente ante un temblor, porque tendría rajaduras. Luego tenemos como cuarta fase las columnas, que vendrían a ser los elementos estructurales que se usa para soportar cargas y transferir todo el peso al cimiento. De la colocación de las columnas se debe de encofrar para poder procesar al llenado de la columna. La columna está formada por estribos y fierros. Para el concreto se hace una mezcla de 3/4 partes de arena, piedra chancada y la otra cuarta parte de agua. La otra cuarta parte con agua y cimiento del 75% de arena y piedra chancada y 25% del cemento y agua. La separación de una columna a otra se debe de considerar que no debe pasar el doble de la altura largo, con una distancia máxima de 5 metros, ya que la altura máxima de un muro es 3 metros, entonces el largo máximo entre una columna y otra no podría sobrepasar los 5 metros. Luego tenemos las vigas, que vienen a ser elementos estructurales que se usan para soportar cargas y transferir a las columnas o muros. En la parte de las vigas nosotros encontramos aceros negativos, aceros positivos, los estribos y el acero longitudinal. En la parte de los techos tenemos para el sistema de la minera confinada los techos también llamados losas. Se usan en ladrillo pandereta ya que son más ligeras en la estructura. Ya tenemos en la parte del techo, para el sistema de albañilería confinada, los techos llamados losas, se utilizan ladrillos pandereta ya que son más ligeras. En las estructuras del techo se encuentran los aceros positivos, aceros negativos, perpendicular al eje de la vigueta. Acero negativo, que vendrían a ser los balancines y los bastones. El grosor de la vigueta es siempre de 10 centímetros. Los ladrillos son frecuentemente de medida 30 por 30. La altura dependerá del ladrillo que se utilice, pero los más frecuentes son 30, 20, 17 y 25 centímetros. Pero siempre se deben tener un grosor de 5 centímetros. Ya luego, en el proceso de la curación del concreto, tanto de las columnas como los techos, se recomienda echarle agua durante 7 días para tener un 70% de su capacidad y unos 28 días para tener el 100% de su capacidad y resistencia, ¿no? Luego tenemos como otra parte, tenemos la mano de obra. Los expertos concuerdan en que construir una casa puede demorar entre 4 a 6 meses. Entonces, para construir una casa de, digamos, 300 metros cuadrados durante 6 meses, muy probablemente para terminar en ese tiempo usarás unos 6 albañiles y sus ayudantes, pero todo esto dependerá del alcance de la construcción, del tipo de construcción que se realice y los materiales. Con eso me refiero que al cimiento, a la obra negra, a los acabados, a las instalaciones. Mucho dependerá también de las horas del hombre que los contratados trabajen, ¿no? Los profesionales que se necesitan para una buena construcción vendría a ser el arquitecto, el ingeniero civil, los albañiles, los ayudantes, el ingeniero sanitario, el ingeniero eléctrico, entre otros, pero yo considero que estos vendrían a ser los básicos. Luego tenemos la cuadrilla de mano de obra, como se observa. Esto es sacado de una construcción, como se muestran los costos, la cantidad de cuántas personas se utilizarán para tal proceso y así. Luego tenemos los materiales, que vendrían de ser el fierro o acero de construcción, el cemento, la piedra zanja o de cajón, la piedra chancada, la arena gruesa, la arena fina,
el hormigón, el agua, el ladrillos para muros portantes, el ladrillo King Kong, etcétera, entre otros, ¿no? Luego tenemos las herramientas, que vendrían a ser los tipos de maquinaria pesada, que vendría a ser la excavadora, la extroexcavadora, las dragas, la dracalina, la mototraila, la excrepa, la pavimentadora, la compactadora, entre otras, ¿no? Pero esto vendría a ser una de las maquinarias usadas. Luego tendremos el metrado para muros, como se muestra aquí. Se utiliza una fórmula y hallando, digamos, para un ladrillo de 24 por 13 por 9 con un espesor de 1.5 centímetros, reemplazando la fórmula, tenemos que 38 unidades por metro cuadrado, se necesitará 38 unidades por metro cuadrado. Y esto usted simplemente lo multiplica por, digamos, el área de su muro y entonces así hallaría cuántas unidades de ladrillos necesitará. Luego, para saber la cantidad de mortero necesaria, se utiliza la fórmula que se muestra aquí, ¿no? Volumen del mortero es igual al volumen del muro menos el volumen del ladrillo. Y reemplazando esta fórmula, hallamos de que se necesitará 0,23 metros cuadrados por metro cuadrado y como se le especifica, ¿no? Usted puede multiplicar el área de su muro y hallar la cantidad de mortero que se necesita para todo su muro. Luego tenemos el metrado de techos, que es para hallar la cantidad de ladrillos utilizados en una losa, se utiliza la fórmula mostrada, ¿no? Reemplazando, hallamos de que 8.7 unidades de ladrillos por metro cuadrado. Y también para hallar la cantidad de concreto utilizado en la losa, se utiliza, ¿no? El volumen del concreto es igual al volumen del techo menos el volumen del ladrillo, y reemplazando todo eso con los respectivos datos, hallamos que el volumen del concreto vendría a ser 0,08 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado. Luego tenemos el metrado de viga, que para hallar la cantidad de aceros usados se utilizan las siguientes fórmulas, donde el acero positivo es igual al acero total, más el doblez, menos el cubrimiento, y así para allá todos. En esta parte se muestran todas las fórmulas, ¿no? Básicas para poder hallar la cantidad de acero que usted va a necesitar para su construcción. Luego, para hallar la cantidad de estribos, que se usa la fórmula, ¿no? El número de estribos igual a la longitud del espacimiento interior entre el desplazamiento de lo que queda menos 1. Y así, ¿no? Luego tenemos las ventajas de la albañilería confinada, que vendría a ser generalmente no se necesita mano especialista para hacer este tipo de sistema constructivo, como es en el caso de un sistema aporticado, que vendría a ser más complicado. Y entonces, luego tenemos posee una estructura sólida, fuerte y resistente que puede soportar los efectos de un terremoto. Permite la distribución simétrica del peso de las construcciones hacia todas las direcciones. Esto ayuda a que los cimientos y las columnas de un edificio soporten cantidades similares de presión, lo cual da un resultado a una estructura segura y duradera. Es un sistema constructivamente rápida de ejecutar. Es alta resistente al fuego porque se usan materiales incombustibles. Luego tenemos, en conclusión, ¿no? En conclusión, al realizar una buena construcción de una vivienda debemos de seguir las normas e instrucciones dadas por especialistas capacitados en este tema, ¿no? No construir porque así lo deseamos, tal vez creemos que sabemos, pero en realidad estamos perdiendo tiempo y malgastando nuestro dinero, porque en un futuro tendríamos que volver a reconstruir la casa. Y por tal, sería la conclusión, ¿no? Seguir las normas establecidas y analizadas. De las recomendaciones, que vendría a ser que para tener una buena construcción de su vivienda, se les recomienda seguir las instrucciones dichas en este informe, ya que se contiene información básica, ¿no? Para una buena construcción. Y contratar especialistas, ¿no? Que vendría a ser ingenieros civiles, arquitectos, para la construcción de su casa. Créame que les saldrá más barato contratar a especialistas que a personal no competente. Y ahí están mis bibliografías. Ya, eso sería todo. Gracias.